Bienvenidos a una nueva emisión de Aquí Ahora Actualidad. Todos los miércoles nos reunimos en torno de esta mesa para plantear miradas sanfrancisqueñas sobre temas de la ciudad, sobre temas de la provincia, del país y también del mundo, como vamos a hacer esta noche. Hoy tenemos tres bloques absolutamente diversos que seguramente captarán el interés de todos ustedes, ¿no? En un primer bloque vamos a hablar de un evento que nos parece importante, que nos parece un fenómeno de época y que queremos analizarlo con sus organizadores. Se llama San Francisco Corre, tiene que ver con el running, con correr, ¿sí? Una actividad que está, bueno, es un fenómeno en la actualidad. También, si nos queda un poquito de tiempo, vamos a hablar sobre otras actividades deportivas que lleva adelante la Municipalidad de San Francisco. Vamos a tener un segundo bloque donde nos vamos a trasladar al plano internacional, en Brasil, segunda vuelta, una elección crucial para el presente y el futuro de Brasil y de toda la región. Y vamos a recibir en nuestra casa una amiga de la casa que nos ayuda a entender todos los temas que tienen que ver con lo que sucede en el mundo, que es la licenciada Paula García Verità. Y en el tercer bloque estamos ante la inminencia de tres actividades culturales impulsadas por el Archivo Gráfico y el Museo Histórico de la ciudad, muy importantes. La Noche de los Museos el viernes, las jornadas de historia regional el sábado y el próximo martes una presentación que se va a hacer de actividades de la ciudad en la ciudad de Córdoba. De todo eso vamos a hablar con los responsables, con los organizadores de estos eventos. Así que les prometemos un programa variado e intenso que va a comenzar ahora. Una pausita muy pequeña que me da tiempo para ubicarme en mi lugar y comenzar la entrevista con los representantes municipales. Muy bien, ya estamos ubicados, nos resta solamente presentar a los amigos de la municipalidad que nos acompañan. Está el secretario de Gobierno Municipal, el doctor Gustavo Pisitelo. Doctor Gustavo, un gusto recibirte, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, por favor, un placer, la verdad, agradecido de la invitación. Y bueno, muy buenas noches a toda la teleaudiencia de Radio Canal. Y del área de deportes, el responsable del área de deportes, que depende de la Secretaría de Gobierno del doctor, que está a cargo del doctor Pisitelo, el profe Juan Iturburu. Juan, un gusto tenerte aquí, un placer. La idea es charlar sobre el evento, San Francisco Corre, promoverlo, pero charlar un poco sobre este fenómeno que es el running, la actividad física. Así que, Gustavo, ¿en qué contexto o con qué fundamentos la municipalidad se involucra en la organización de un evento deportivo de estas características? Bueno, como vos sabés, el deporte es uno de los pilares fundamentales en el gobierno que encabeza Ignacio, por eso nosotros permanentemente estamos apoyando todo este tipo de eventos. En este caso, como decís, un fenómeno de época, esto del running, realmente es una de las actividades que más convocatoria tiene en los últimos tiempos y que la gente, tanto en el nivel competitivo también como en el recreativo, se apega a este deporte, ¿no? Y la primera edición que tuvimos el año pasado del San Francisco Corre 21K, la media maratón de la ciudad de San Francisco, tuvo una convocatoria impresionante. Realmente desbordó las expectativas, más de 1000 inscriptos entre las categorías competitivas y las recreativas, y por eso este año estamos aquí anunciando esta segunda edición que, bueno, creemos que va a superar la cantidad de inscriptos que tuvimos el primer año y que está enmarcada dentro del calendario ya a nivel provincial y nacional, en el calendario de fechas que se realizan en este deporte. Antes de entrar al plano estrictamente organizativo, Juan, vos como un profesional de la materia, ¿a qué atribuís esta explosión, este fenómeno del running a una escala que, bueno, la podés medir simplemente dando unas vueltas por los espacios verdes que tiene la ciudad o por cualquier calle de la ciudad donde uno se encuentra todos los días, a toda hora, gente o caminando o trotando o corriendo? Nosotros con los colegas siempre tratamos de hablar de los distintos temas actuales deportivos de la ciudad, de la Argentina, del mundo. Y bueno, una de las causas es que no tiene límite de edad
es práctico, es económico, cualquiera puede salir a un espacio verde público a caminar, a dar una vuelta, a correr, y se da mucho de reunirse en grupos de actividades que se motivan unos con otros para poder hacerlo. A veces las actividades deportivas son dejadas de lado porque tenés que ir solo a algún lado, no tenés la motivación, las ganas. En cambio, ya cuando hay un grupo que te incentivan, te genera eso de la responsabilidad con el grupo también, y bueno, gracias a Dios está creciendo muchísimo. Juan, y hay que tener algunos cuidados especiales, porque uno dice, caminar, correr, bueno, son actividades que no necesitan, todos podemos hacer, todos hicimos en algún momento, pero para llevarla a un nivel de una actividad con cierta cotidianeidad, hay que tener algunos cuidados especiales. El tema de las lesiones es una preocupación. ¿Cómo hay que manejar todo eso? Como todo deporte, tiene que tener una progresión, y esa progresión debe ser acorde a la capacidad física de la persona. Antonio Silio el año pasado para esta media maratón, nos dijo algo muy cierto. Dice, uno no se despierta de un día para el otro y quiere jugar al tenis, va a agarrar una raqueta y juega. Lo mismo pasa con la carrera. Tiene que haber una progresión. Si nunca hiciste, se comienza caminando, se van sumando metros en lo que ya es la carrera, e ir progresivamente de los 5, una vez que estás entrenado para los 5, pasás a los 10 y a los 21. La actividad no se tiene que sufrir, se tiene que disfrutar. Muchas veces uno piensa, como decías vos, salir a correr, no hacemos la técnica correcta, eso genera dolores a niveles articulares, tanto tobillo, rodilla como cadera. Entonces hay que tomarlo con la seriedad que tienen todos los deportes. Así que si bien es de libre acceso para todos, hay que tener los recaudos necesarios. Una vestimenta acorde, un calzado acorde, una nutrición acorde también. A medida que vamos aumentando y progresando en los metros, en los kilómetros, el cuerpo necesita de una energía que se la proveemos a través de los alimentos, de la hidratación. Entonces son varios los tips que hay que tener en cuenta para realizarla de la mejor manera y que sea algo placentero y que sea beneficioso para el organismo. Muy bien. ¿Y qué tipo de carreras se van a correr aquí el domingo 4? Perfecto. Domingo 4 de noviembre, sí, desde las 8:30 horas, en el Superdomo, este hermoso espacio que tenemos todos los sanfrancisqueños y que tiene también ese espectacular jardín botánico para disfrutar. Va a haber 3 categorías, 2 competitivas y una recreativa, familiar, participativa. Dentro de las competitivas tenemos los 21 kilómetros, la media maratón, y los 10 kilómetros. Y la categoría recreativa va a ser la de 5 kilómetros, donde, como el año pasado, participa toda la familia. Por eso digo, un evento deportivo que, digamos, conjuga lo competitivo y lo recreativo y participativo. Cuando decís competitivo, es porque ¿qué características tiene diferente de la carrera recreativa? Lo competitivo está dividido por categorías, en donde se fiscaliza el tiempo de cada corredor. Claro. Entonces, por ejemplo, la categoría de 19 a 24, me parece que es la categoría. Va de 5 en 5. Claro, vos tenés tus tiempos, te manejás dentro de esos márgenes. Y bueno, en lo que es recreativo... Y se establecen ganadores, digamos. Claro, tenés primero, segundo y tercer puesto, o sea, la clasificación general. En cambio, el recreativo solamente se participa. Se larga, se termina, no hay medición de tiempo, pero bueno, esa es básicamente la diferencia. Y alguien que se quiera inscribir en alguna de las 3 categorías, ¿qué pasos tiene que seguir? Bueno, para inscribirse en lo que son los 5 kilómetros, nosotros las inscripciones son presenciales. Pueden hacerlo en la oficina de la Dirección de Deporte, Dominga Cuyen 700. En Barrio Parque. En el polideportivo, claro. el ex campo de deporte. Exacto. En el gimnasio municipal, Vélez Sarsfield 127, y en 2 locales deportivos que son Winner, General Paz 225 y Uphill y Turraspe 1940. Ahí vos te acreditás y te... Claro, nosotros tenemos un deslinde de responsabilidad, claro, que se le entrega al que quiera anotarse, le tomamos los datos y ese deslinde lo entregan el domingo a las 7 de la mañana en la carrera. Cuando dicen deslinde de responsabilidades, están diciendo
el que toma la decisión de inscribirse tiene que haber tomado todos los recaudos de que está en condiciones. Acepta todas las Sí, condiciones de la hace una declaración jurada de que acepta las condiciones de la competencia, ¿no? No, ustedes no piden un certificado médico, ustedes lo que piden es un, Se pide también el certificado médico. Se pide. también Las dos, sí. en todas las carreras o en las recreativas no. No, se pide siempre. Hay una cuestión de que a veces es difícil que te lo lleven, es difícil, es complicado ese tema, Sí. por eso se adjunta el deslinde de Una responsabilidad. declaración jurada, Bien, por supuesto. bien. ¿Y tiene costo la inscripción? Para las categorías competitivas, 250 pesos. Allí se le entrega el kit que se le entrega a todos los competidores y también la remera que es de uso obligatorio. Y en cuanto a la categoría recreativa, es de libre acceso y hay remeras para los primeros 500 inscriptos. Claro. Bien. Y tienen costo también los... La categoría recreativa no No. tiene costo. No tiene costo. No tiene costo. No tiene costo. O sea, no hay excusa para no participar. No, ¿sí? no hay excusa, Entonces, porque cuando decimos recreativo, decimos, bueno, la trotás si querés un rato y si no caminás. Si querés caminar. Te caminás 5 kilómetros por la ciudad. vos llegás o lo haces como más te Estuve te haciendo guste. porque me inscribí para la de 10 kilómetros. vi. Vamos a ver si bien logro terminarla. El recorrido es muy agradable. Nuestra ciudad es muy Sí. bonita. No sé, yo la amo San Francisco. Es un recorrido por lugares, por paseos muy lindos. Ahora, lo que me preocupaba o pensaba, digo, ¿cómo hacen con el tema del tránsito? Bueno, esto está coordinado con la Dirección de Policía Municipal y también déjame agradecer de parte del gobierno municipal a todos los colaboradores y los sponsors que participan en esta carrera, porque este evento deportivo confluye esta sinergia entre lo público y lo privado, ¿no? Y creo que San Francisco es ejemplo en eso de las instituciones. Aquí está el gobierno municipal por un lado y también todo el voluntariado que participa de lo que son los establecimientos educativos, con los profesorados de educación física, que ahora Juan, yo quiero que después los nombre para que no nos olvidemos de ninguno. Dale. Y también, digamos, todos los sponsors que colaboran para la realización de esta carrera. Es una carrera que está muy bien organizada. Desde la Dirección de Deportes debo destacar todo el staff de profes que dirige Juan, realmente realizan un esfuerzo enorme y el recorrido, como vos decís, está bien diagramado para que se disfrute del recorrido. Hay un temita del tema del ferrocarril en calle, allí cerca de la cárcel, en calle Sabio, que el año pasado, bueno, tuvimos un... Por ahí pasan los que hacen los 21. Pasan Claro. lo que hacen los 21. En este caso se ha hablado con la gente de ferrocarril para que el tren no interfiera en esos horarios, así que está todo cuidado y diagramado para que sea una carrera. ¿Y van cortando las calles o no es necesario por el horario en el que se hace? En algunas esquinas está policía municipal y hace cortes momentáneos, ¿no? Hasta que por ahí pasen los competidores. Claro, bien. ¿Y los circuitos por dónde van? Tenemos los circuitos para ponerlos en pantalla, muy en términos generales. Ese es el de 5 kilómetros. 5 kilómetros. ¿Mm? Todos salimos del Superdomo y llegamos al Superdomo. Sí, Y bueno, la idea era hacer un recorrido en donde pasen las 3 distancias que se puedan hacer y que todos pasen por el mismo lado, justamente por los cortes y no generar un inconveniente en el tránsito de la ciudad. Como decía Gustavo, los 21 kilómetros a nivel mundial se hacen los domingos por la mañana, justamente para no entorpecer el tránsito de la ciudad. Claro. Entonces nosotros, dentro de esos horarios que se estipula que dura la carrera tiene una duración de 3 horas. Cuando se cumplen las 3 horas, se levantan los puestos, se corta la clasificación, dura 3 horas solamente. Claro. Entonces vos sabés ya que contás de las 8:30 hasta las 11:30. 11:30 Para hacer el recorrido. Para hacer el recorrido. Nosotros tenemos, al igual que el año pasado, policía de tránsito municipal que va guiando escoltando al 21 kilómetros y al de 10 kilómetros, cerrando de la misma manera. Este año, a diferencia del año pasado, estuvimos analizando unos puntos estratégicos en donde vamos a poner mayor control para que no haya inconvenientes con la gente que transita, que son cruces de avenidas más que nada. Claro. Tratamos de que sean bulevares la mayoría de las calles y bueno, como decimos siempre, invitamos a la gente a que se sume al folclore de la carrera. Si tenés que esperar 2 minutos, 5 minutos como máximo,
en vez de estar rezongando, alentalo al corredor. ¿A lo largo del circuito hay puestos de hidratación? Eso me parece importante destacar, si hay estratégicamente puntos de hidratación y puestos sanitarios en diversos puntos de la competencia. O sea que hay baños a lo largo de... No, el sanitario estoy en lo que es salud. Bien. En lo que es salud, Bien. La Secretaría de Salud también está colaborando. Claro, en ese por algún corredor que no se sienta bien y todo lo demás, eso también está cubierto. Por supuesto. Hay Bien. un puesto fijo en el Superdomo y 2 puestos móviles que acompañan a la carrera. ¿Y cómo se aseguran que la persona haga el recorrido que tiene que hacer? Y no, le digo, no me imagino que alguien se anote aquí para hacer trampa, pero como es competitivo, hay gente Suele que pasar. que Suele busca pasar, suele pasar. Claro que quiere salir primero. Entonces hay que asegurarse de que las condiciones sean de igualdad. Cuando comenzamos a planificar todo lo que era este proyecto de hacer los 21K, hemos ido a Rafaela, ahí hace 8 años que se realizan los 21K, entonces tratamos de absorber la mayor información de gente que ya tiene experiencia en todo esto. Y bueno, uno de los temas que ellos nos habían dicho en su momento fue de no hacer premios en efectivo. Cuando vos haces premio en efectivo, generás Un nivel de competencia más alto. extremadamente alto, en donde nos contaba la gente de Rafaela, se subían en moto y lo llevaban en moto de un punto a otro. Entonces es una cosa que, viéndolo desde otra manera, por ejemplo, ese corredor corre el domingo 4 en San Francisco por X monto de plata y al otro fin de semana corre en otro lado. Entonces se hacen un sueldo Claro. al mes. Se profesionaliza. Claro, entonces vos... Y acá los premios para las... ¿qué tipo de premios tienen los competidores, digamos? Productos de diferentes negocios deportivos de la ciudad. No hay efectivo. No. Y la medalla para todos los participantes, ¿no? La medalla que le llaman la medalla, finisher. La finisher, La finisher. o sea, de haber Sí. terminado, de haber completado la carrera. Independientemente de esto que comenta Juan, también dentro del voluntariado que hemos mencionado hay gente que realiza determinados controles en puntos, como vos decís, Eso. para que no haya ninguno que, ¿Y el tiempo que de haga cada trampa. uno cómo lo Tenemos miden? 9 controles, nosotros tenemos 9 controles dentro del circuito, en donde son estratégicos, son en cada extremo de la ciudad, del recorrido. Entonces sí o sí tiene que pasar por ahí el corredor. Vamos a tener un voluntariado con una hoja que anota todo el corredor, Claro. que pasa con un Claro, dorsal está que lo identificado. anota. Es imposible pasar por otro lado porque nosotros después cuando controlamos los controles de la redundancia vemos Sí. si pasaron o no pasaron Y por ahí. escuchá, ¿y los tiempos cómo los miden de cada corredor? Con un chip que tiene cada corredor en su tobillo y que es provisto por la Por una- LATAM, que es Claro. la que organiza La todo el fiscalización tipo de lo hace- fiscalización. La fiscalización lo hace una empresa que se dedica a las carreras. Sí. Entonces, en el año pasado, en la primera edición, hicimos un chip retornable que iba en el tobillo. Es un abrojo que eso te controla el tiempo tuyo, que después salta en la computadora. El corredor número 40 hizo Marca el momento en el que sale y en el que Tiene llega. que llegar. Hay una banda... Una banda electrónica, lectora. Claro, que lee. Entonces, cada corredor tiene su número de dorsal y su chip. Este año, por cuestiones operativas, se usa un chip descartable, en donde ya viene adosado el dorsal. Claro. Y ya el corredor no sobe. En el kit le entregamos la remera, el dorsal. Tiene que el usar chip. ese equipamiento y con eso ya se garantiza que le van a dar su tiempo. Claro. Sí, sí. De una manera Él- precisa. claro. Él puede controlar su tiempo. Claro. Eso después sale publicado en la página. Muy bien. Vos sabés que lo hice en auto el recorrido de 10 kilómetros porque tenía la esperanza, digo, una vez se lo hace un poquito más corto, qué sé yo, y no necesito llegar a los 10 con 9 y medio. Hay un punto de inflexión, es Vos el sabés que kilómetro 7. Lo hice, sí. Lo hice a todo el recorrido. Y tiene, según la aplicación mía del celular, 9 kilómetros, 980 metros. Está. Nada, no te regalan Nada. ni una cuadrita Nada, siquiera, nada. Nada. ¿Desde Sí, dónde lo como- controlaste vos? ¿Pero saliste bien desde la esquina del Superdomo? Salí ¿Por qué? desde el Superdomo. Claro, nosotros lo corremos un poquito más para allá, que da exacto todas las distancias. Los 10 kilómetros. Los 5, los 10 y los 21. Qué cosa, me frustró un poquito, porque tenía esperanza que una de esas son 9 y medio. ¿Quién dice 9 y medio? No, Dice no, 10. porque justamente los tiempos te tienen que... Bueno, voy a tener que pensar alguna otra estrategia. También me imaginé, ahí tengo un amigo, en el kilómetro 7 tengo un amigo, y le digo, estate atento, con el baño, porque yo soy un tipo grande, viste que el baño es un tema, y tenete la bici a mano. Pero claro, están los controles, me van a pescar. Todo. Sería, ¿te imaginás? Decía,
Escándalo. Claro, Escándalo. conductor de Aquí Ahora Actualidad, recientemente premiado, haciendo trampa para No llegar. va. No da. No. No, más vale llego a pie, me llevo caminando. Entrenate que falta. Estás a tiempo todavía. Tenías a alguien para agradecer. Agradezcamos y ponemos punto final. Sí, bueno, en primer lugar, Secretaría de Gobierno, Dirección de Deporte, Dirección de Tránsito, Dirección de Eventos de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Economía y Prensa Municipal. Bien. En cuanto a los sponsors, nosotros tenemos Banco Galicia, Prevención Salud y Powerade. Y nuestros auspiciantes que son Winner, Uphill, Portobelo Perfumes, se me fue Uphill, Winner, Portobelo Perfumes, Gioco Deporte Sí. y Pioli Deportes de Sí. trofeos. Muy bien. Y bueno, y el voluntariado, que es lo más importante, que estamos hablando de un voluntariado de cerca de 100 personas de diferentes instituciones de la ciudad, que es el CUS, la UTN, el Instituto FASTA, Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas, APEF, SCAU Argentina, y bueno, tenemos también IPAEC, que es una academia de aeróbica y corporal, que se sumó este año también a colaborar. Muy bien, bárbaro. Que les deseamos éxito, por supuesto, vamos a estar promoviendo el evento porque nos parece de interés realmente y con toda la cobertura en el momento. Así que muchas gracias, Gustavo, gracias, Juan. Gracias por la invitación. Nosotros vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos, la licenciada Paula García Veritá nos va a ayudar a entender qué está pasando en Brasil. No es poca cosa, no tiene poco impacto en la Argentina lo que sucede en el país hermano de Brasil, el país más importante de Latinoamérica. Así que con ella vamos a repasar la actualidad política de este país. Valentino, nueva colección primavera-verano. Date el gusto con las mejores marcas: Lacoste, La Martina, Tommy Hilfiger, Daniel Hetzer, Ramos, Polo. Aprovecha las promos. Encontrá las piezas que no pueden faltarte esta temporada en Valentino, 25 de mayo 1807. Hay momentos únicos en la vida. Y uno de ellos es cuando te compras algo nuevo. Porque cuando te compras algo nuevo, el que se siente como nuevo sos vos. Vení a Cetrogar. Sentite como nuevo. En Musimundo encontrás el regalo ideal para mamá. Comprale cualquier producto de cuidado personal o pequeños electrodomésticos y aprovecha un 10% de descuento y 3 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Musimundo, parte de tu mundo. Noticia de último momento. Musimundo te trae los descuentos no aprobados por el fondo. Llévate un smartphone Moto C Plus por solo 5.499 pesos. Si no los aprovechás, vas a ser un arrepentido más. Musimundo, parte de tu mundo. Con motivo de celebrar la inauguración del templo central de la Iglesia Catedral Milagrosa, los 55 años de matrimonio de los apóstoles Roque e Irma Carnal, los 40 años como ministros de Dios y el 10º aniversario del ministerio, nos es grato invitarlos a la gran celebración, inauguración y aniversario que se llevará a cabo el sábado 27 de octubre a las 14:30 horas en el templo de la Iglesia Catedral Milagrosa, Caseros 640, San Francisco. Contaremos con la asistencia de autoridades provinciales, departamentales, municipales y la participación especial de la banda de música de la ciudad de San Francisco. Anhelamos bendecir y enarbolar la ciudad con este evento. Es por ello que esperamos contar con su distinguida presencia. Frutería y verdulería Los Turquitos, directamente de zona de producción. Ventas por mayor y menor. Envíos a domicilio. Aceptamos todas las tarjetas. Venta de leña y carbón. Teléfono 42 2058, Rosario de Santa Fe 2545. La radiación solar no daña la piel, sino también la córnea, el cristalino, y contribuye al desarrollo de cierto tipo de cataratas. Por eso, cuando elijas gafas de sol, estas deben tener una protección del 100% de los rayos UV. En Cami Óptica encontrarás la nueva colección Primavera-Verano de anteojos de sol con la mejor protección. Gran variedad de modelos vanguardistas para todas las edades que van con tu estilo casual, urbano o deportivo. Afiliados a Cami, UCEMED y Centro
Centro Médico, importantes descuentos. Atendemos mutuales. Cami Óptica, Belgrano 2261. Sabe proteger tus ojos. Bowie te trae todas las tendencias de la nueva temporada de tus marcas favoritas. Lacoste Live, Levi's, Ben Simon, Penguin. Aprovecha las promos. Todos los hits de la nueva temporada están en Bowie, Pueyrredón 33, local 4. Lo habíamos anticipado, el tema internacional presente en Aquí Ahora Actualidad, y como lo hacemos habitualmente de la mano de la licenciada Paula García Verita, hoy con un dejo de nostalgia, porque estas entrevistas nos encantaba hacerlas con Néstor. Néstor era un apasionado de la política internacional, sabía muchísimo y se generaban unos diálogos increíbles. Como siempre, extrañamos un poco a nuestro compañero y lo recordamos, por supuesto. Paula, buenas bienvenida, noches. Un gusto tenerte por aquí. Gracias. Siempre presente, Néstor. Muy bien, muy bien. La verdad que te agradecemos porque, bueno, son temas que nos parece interesante darles una mirada local y bueno, y a veces no nos resulta tan fácil encontrar interlocutores. Y vos sos una excelente interlocutora. Brasil, en un contexto americano fuerte, de cara a una elección que hasta, por lo menos hace unos días atrás, lo ponía a Jair Bolsonaro como prácticamente el presidente puesto. Danos, por favor, una mirada de este presente de Brasil, de este pasado reciente, del proceso que han vivido en torno de los hechos de corrupción. ¿Cómo lo estuviste siguiendo? Sí, en realidad, para analizar Brasil uno tenía que analizar un giro que hacen la mayoría de las democracias más grandes del mundo hacia la derecha, empezando por los Estados Unidos, siguiendo por Europa y por último en América Latina. ¿Cuál es el problema de hacer este giro que ya no tiene que entenderse como la derecha y la izquierda de antaño, la conservadora, sino que tiene que verse en torno a las relaciones de poder que establecen cada uno de estos partidos? ¿Y en qué sentido lo digo? Hoy no se puede hablar de derecha o de izquierda sin entender primero el sistema capitalista, sus nudos de poder, sus bloques de poder y el autoritarismo que deviene de las relaciones de poder económicas. O sea, ningún candidato llega hoy por fuera de los grandes ejes económicos con los cuales se mueve. Bien. Ahora, en general estos candidatos que vos mencionabas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el caso de Donald Trump, hay un trasfondo que es el que vos señalás, que a mí me parece que es real, pero en lo formal, en lo que expresan, se toman de algunos temas que son como muy polémicos y a partir de allí generan un fraseo que los pone en la opinión pública como una estrategia común. Lo que pasa que todos estos candidatos, ¿cuál es la particularidad que tienen? Hay una involución en el entorno a la ciudadanía. ¿Por qué una involución? Porque se supone que un país como, por ejemplo, Brasil, que ha logrado sacar a más de 36 millones de pobres durante un gobierno que fue tildado por corrupto, pero que en realidad estaba en un proceso judicial de por medio, como fue el gobierno de Lula, con un presidente procesado como Temer, con una expresidenta como Dilma Rousseff, que fue destituida en un proceso que todavía no queda muy bien en las claras cómo fue el manejo interno de ese proceso, lo que denota es una ciudadanía que se arma y se desarma, se construye y se deconstruye en base a intereses económicos. Y esto es absolutamente nuevo para el sistema capitalista. Muy pocas veces en la historia uno puede rastrear esta involución ciudadana. ¿Por qué hago hincapié en la involución? Que no tiene que ver con una condición subjetiva, sino con una condición objetiva. Es muy difícil entender desde las ciencias políticas y mucho menos de las relaciones internacionales cómo puede haber retrocesos en derechos cuando una democracia ya los tiene establecidos.
¿Por qué hablo de retroceso de derechos? Porque claramente este candidato postula ideas que van en contra de la ley. Por ejemplo, decirle abiertamente a una mujer que no puede ser susceptible de ser violada porque es homosexual, decirle que a los homosexuales es una enfermedad que se cura con una buena golpiza. Estamos hablando de una persona que, además de de ser homofóbico y de ser misógino, estamos hablando de una persona que no tiene respeto por la ley. Entonces eso claramente es una involución. Tener a nuestro vecino más grande con un presidente de estas características para nosotros puede llegar a ser un problema muy grave, porque él desajusta los equilibrios regionales y se apoya en una versión muy nacionalista, que es lo mismo que hizo Trump. Bolsonaro plantea algunas cosas que son llamativas. Un regreso al poder del ejército, Sí. se apoya en eso. Se declara abiertamente un religioso, no católico, pero se apoya en las iglesias evangélicas, que son muy poderosas. Sí. En Brasil. Eso también es nuevo, ¿no? Tiene un fuerte cuestionamiento a la homosexualidad. Sí. Tiene fuertes cuestionamientos a lo que podríamos plantear los avances en términos de igualdad de género. ¿Qué hace que todo este discurso que, al menos en mi opinión, creo que coincido con vos en eso, es un discurso que atrasa, que retrotrae? ¿Por qué la sociedad de Brasil es tan permeable a este tipo de discursos? Sí, la sociedad de Brasil y muchas otras sociedades vecinas. El problema es que no se entiende, la sociedad no está entendiendo cuál es su condición de clase, que esto es mucho más sociológico. Es decir, aquellos que han podido salir de la pobreza como en una ciudadanía activa, hoy piden que los que están no salgan. Y tiene que ver con salir de la zona de confort, con la utilización de medios de comunicación que arman campañas políticas para. Y pasó lo mismo en Estados Unidos. Y en Estados Unidos tenemos un líder que divide a las madres de sus hijos y no nos causa ningún tipo de... no nos causa estupor que lo haga. Y esto es lo que a mí más me preocupa de este giro que está teniendo la sociedad internacional, ¿no? Es decir, permitir que una persona, un presidente de un Estado, pueda violar derechos humanos básicos y esenciales es lo que nos tiene que hacer estar alerta. Y no nos está generando eso. ¿Por qué no nos está generando eso? Múltiples variables. Una tiene que ver con la corrupción, otra tiene que ver con el desaliento, otra tiene que ver, que creo que en el caso de Brasil es clave, con el voto castigo. No quieren repetir estándares de corrupción, entonces votan a alguien que supuestamente es nuevo, pero ese supuestamente nuevo saben que lo están votando no conscientes de lo que están votando, sino rechazo a lo que tenían. Y esto nosotros ya lo hemos vivido. Un proceso similar al que se vivió en la Argentina, en ese sentido, donde un fuerte componente del voto de Macri era un voto en contra del proceso que de fórmulas que ya habíamos repetido y que ya estábamos cansados. El único problema de esto es lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Lo que la sociedad empieza a ver es una sociedad cada vez más desigual, más dividida, con desigualdades extremas muy claras. Y a nosotros, ¿por qué nos puede preocupar que en la sociedad brasilera pase esto? Esencialmente porque Brasil sigue siendo nuestro primer mercado y porque Bolsonaro lo que pretende es desarticular todo el proceso de integración del Mercosur para dejarlo solo como una zona de libre comercio. Eso te quería preguntar, ¿cuál es la mirada que tiene? Porque uno a priori podría hacer un análisis, sacar una conclusión lineal. Macri, un presidente con un perfil de centro derecha, sí. Bolsonaro, un hombre de derecha. Bueno, la posibilidad de acuerdo. ¿Cuál es la mirada que tiene Bolsonaro respecto de nosotros, los vecinos, y del proceso de integración? No, en realidad Bolsonaro lo que quiere hacer es minimizar el proceso del Mercosur, desarmar todas sus instituciones comunes, una de ellas el Parlamento del Mercosur, desarmarlo para que solamente quede una zona de libre comercio, que es lo que más le favorece a Brasil, porque una zona de libre comercio bajaría los impuestos que paga Brasil para ingresar mercadería a la Argentina y nosotros no podríamos competir nunca porque por más
que haya una devaluación tan abrupta del peso, lo que estamos viendo es la imposibilidad real de los empresarios argentinos de poder invertir a este dólar tan alto. Entonces, a Brasil lo beneficiaría porque es un mercado mucho más grande que nosotros, porque tiene otras condiciones, porque han podido aprovechar cuando tuvieron una macroeconomía que les era beneficiosa, y nosotros, en cambio, estas crisis recurrentes de la industria argentina hacen que sea siempre una luz de amarilla. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es que gane el domingo Bolsonaro. Lo peor que nos puede pasar a América Latina, porque en realidad nosotros nos tenemos que ver como un bloque. En Chile hay una señal de alerta con Piñera. El único caso que todavía queda de un gobierno surgido de estos gobiernos de centro-izquierda que surgieron a mediados de la década del 2010 tiene que ver con Evo Morales en Bolivia, que está teniendo índices internacionales medidos por Naciones Unidas de una, podríamos decir, de una modernización importantísima en Bolivia, pero sin embargo todos sus países vecinos están girando hacia un lugar desconocido. No es que sea la centro-derecha estándar que nosotros podíamos analizar en libros de Sartori, por ejemplo, de la década del 60. Hoy esta centro-derecha tiene otros condimentos, está aliada a los grandes grupos económicos como siempre, pero con otras variables, está intentando quitar derechos, nunca se habían animado a tanto, y hoy es más factible que eso ocurra. ¿Está siguiendo el proceso de las encuestas? Lo último que teníamos en materia de encuestas le daba una diferencia importante a favor de Bolsonaro. Sin embargo, hay declaraciones de Haddad que estuvimos difundiendo nosotros ayer, hoy, que hablan de que, podría ser un poco más competitiva la segunda vuelta. ¿Cómo la ves vos? Sí, pero gana igual. Podría ser más competitiva, pero gana igual. Acá hay un factor clave, que no tiene que ver con este proceso de elecciones, sino con un proceso previo y que tiene que ver con Lula en la cárcel. El procesamiento y el pedido de prisión para Lula determinó que el PT no tenga candidatos. Entonces, al desarmar estos partidos tradicionales, perder territorialidad y entender esto de la falta de conciencia de clase que tiene una ciudadanía que está atada a un voto castigo, es el condimento ideal para que surja un Bolsonaro. No creo que Haddad gane. Bolsonaro ya es casi presidente de Brasil y lo único que nos queda hacer a los argentinos es ver qué estrategia vamos a tomar frente a este monstruo convertido en un Trump latinoamericano, ¿no? Con todo lo que eso significa. ¿Cómo ves la política exterior de Macri frente a un fenómeno de esta naturaleza? No la hay. No la hay. Yo me acuerdo que muchas veces con Néstor y con vos charlábamos de Marine Le Pen en Francia y lo que significaba tener a esta ultraderecha en nada más ni nada menos que en Francia, la cuna de los derechos del hombre. Hoy, antes de venir, yo repasaba algunas cuestiones que venía leyendo y pensaba, digo, ¿qué nos depara a nosotros, un país que sigue a la deriva en materia de política exterior, en donde claramente las urgencias son más importantes? Nosotros tenemos que aprobar un presupuesto y ese presupuesto tiene que ser revisado por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, frente a esto, inevitablemente nos tenemos que concentrar hacia adentro y no hacia afuera. El problema es qué va a hacer Bolsonaro con esa concentración argentina hacia adentro. Entender la lógica de un líder imprevisible como Bolsonaro es muy compleja, y entender también cómo juegan las instituciones y qué va a deparar en un Brasil con una democracia solamente como un marco legal y no como una sustancia, que es lo que nosotros estamos necesitando en América Latina. Es el otro proceso que se viene y que lo vamos a poder analizar después de 2 o 3 años de la supuesta victoria de Bolsonaro. Bien, en el tema de Lula lo que me llamó la atención, bueno, primero la detención, y luego el impedimento para ser candidato, era el candidato que mejor medía en las encuestas, el candidato presidencial, la poca movilización social en torno a una decisión tan fuerte. Es como que una enorme mayoría de los brasileños lo aceptó. ¿Cómo lo evaluás a eso? Por eso yo te hablaba del voto castigo y esta ciudadanía que construye y deconstruye casi en el mismo momento. ¿Y cómo impacta el tema de la realidad económica? Porque también la realidad económica de Brasil experimentó un buen momento, pero después una caída, ¿no? Sí, y esa caída fue abrupta
y esa caída significó que, por ejemplo, hace 3 o 4 veces tuviéramos un paro de transporte, uno de los más importantes que tuvo Brasil en los últimos años, que duró 8 días. Eso también muestra a las claras que la gente está harta de situaciones de corrupción totalmente enquistadas en el Estado, que también la gente está permeable a nuevos actores que no tienen que ver solamente con los medios. Vos nombraste uno, y que es la relación que tiene Bolsonaro con los pentecostales en Brasil, que es un fenómeno absolutamente nuevo, y es absolutamente nuevo para América Latina, con una vieja tradición católica. Entonces creo que todas estas variables las vamos a poder analizar cuando todo este momento y esta reacción de la sociedad brasilera, recordemos que no solamente reaccionó ahora, reaccionó ante los Juegos Olímpicos, reaccionó ante el Mundial, digamos, son muchas reacciones en cadena, podríamos decir, que fue teniendo el pueblo brasilero, pero en varios sentidos, no en el mismo sentido. Va a estar muy bueno analizar con el resultado también, y por supuesto te vamos a invitar, ya con el resultado en Brasil, el rol de las redes sociales en las campañas sin duda electorales y el famoso tema de las fake news, ¿no es cierto? Sí, de las noticias falsas. Y el hashtag LNAU creo que es esencial para entender la juventud en Brasil. Creo que en Argentina y en Brasil los jóvenes están teniendo... Porque la mayor parte del componente del voto de Bolsonaro es un voto joven. Es un voto joven, es un voto democrático que no conoció los problemas de la dictadura y que está intentando insertarse en un mundo altamente globalizado, ¿no? Que gira hacia toda una incertidumbre global. Qué lindo que es hablar de estos temas internacionales con vos, Paula. Lástima que ya se nos fue el tiempo, ¿eh? Nos convocamos, por supuesto. Tenemos tema de educación, tenemos varios temas ahí pendientes. Así que esperamos contar con vos un par de oportunidades, por lo menos antes de fin de año. Gracias, Paula. Gracias. Nosotros buscamos una pausa. Cuando volvamos, uno de las instituciones nuevas que forman parte de lo que nosotros denominamos las instituciones que nos hacen sentir orgullosos. El Archivo Gráfico y el Museo Histórico está frente a una serie de actividades muy importantes que arrancan este viernes. Queremos conocerlas y queremos difundirlas. Y sus protagonistas, sus organizadores van a estar sentados aquí en la mesa de Aquí Ahora Actualidad en el próximo bloque. La Municipalidad de San Francisco presenta el programa No Debo, plan de normalización de deudas voluntario que estará vigente desde el 10 de septiembre al 31 de octubre. Este plan otorgará un beneficio del 90% de descuento de intereses por pago de contado y hasta 70% de descuento de intereses en planes de pago de 3, 6, 9 y 12 cuotas para todas las tasas, deuda en procuración y obligaciones adeudadas y vencidas al 30 de junio de 2018. Además, adhiriéndote al débito automático, obtenés un 10% de descuento adicional por pago en cuotas. Y pagando con tarjeta cordobesa, tenés 6 cuotas sin interés en la modalidad de pago elegida. En San Francisco, estar al día te conviene. Municipalidad de San Francisco. Mamá, papá, abuelos, escuchen. Este es un mensaje de salud muy importante para cuidar a los más chiquitos de la familia. Ante el riesgo de que el virus del sarampión y la rubiola se reintroduzcan en nuestro país, comienza una gran campaña de vacunación. Y durante octubre y noviembre, todas, pero todas las niñas y niños de entre 13 meses y 4 años inclusive, deben recibir una dosis adicional y obligatoria de la vacuna triple viral, aunque ya estén vacunados. Es gratis en todos los vacunatorios de la provincia. Busca tu centro más cercano en cba.gov.ar. Archivo Gráfico del Museo Histórico, Centro de Estudios Históricos involucrados en la organización de eventos de características culturales que
realmente nos enorgullecen. Nos acompañan para hablar de este tema. Vamos a empezar por las damas, en representación del Centro de Estudios Históricos, que también pertenece al Archivo Gráfico, la profesora María del Carmen Ferrero. María, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a vos por aceptar compartir con nosotros este rato. Y Arturo Bienedel, del Archivo Gráfico y Museo Histórico, amigo de la casa ya, realmente. Con quien tenemos el placer de co-conducir Huellas. ¿Cómo estás, Arturo? Bien. Gracias, también te molestamos seguido y siempre tenés un sí para nosotros y eso te lo agradecemos. Está bien, bueno, muchas gracias a ustedes también por la difusión. Una cantidad de eventos. Viernes, Noche de los Museos. Sábado, el arranque de las jornadas de historia, jornadas regionales de historia. El martes, una presentación del Departamento San Justo en términos históricos en Córdoba. Bueno, actividades bien importantes. Si les parece, arrancamos cronológicamente por lo del viernes. Correcto. Que es la Noche de los Museos. Arturo, ¿de qué se trata esto? Bien, esta edición de la Noche de los Museos, que vamos a hacer el viernes próximo, el día 26, va a ser desde las 19 hasta las 23. Es una segunda jornada, una segunda noche de museos que hacemos este año en el Archivo Gráfico. Claro, porque ahora en mayo, el día 18, que es el día que se celebra el Día Internacional de los Museos, también se hizo uno que tenía organización desde la Universidad Tecnológica Nacional, y ahí participaron la Universidad Tecnológica, participamos nosotros, el Conservatorio, la Escuela de Bellas Artes, la Escuela Normal, que hizo un festejo muy grande, Museo de la Ciudad, en fin, fueron más las entidades. En este caso, la organización viene desde la Agencia Córdoba Cultura, invitando a los museos del interior de la provincia y de la ciudad de Córdoba a adherirse a esta Noche de los Museos. Cada uno con su característica y cada uno ofreciendo lo que desea ofrecerle al público. Bien. Así que desde el Archivo Gráfico hemos adherido, estamos en una plantilla de que en San Francisco únicamente estaríamos nosotros y el Museo Ferroviario, que va a ser una actividad a las 19 horas, celebrando los 130 años de la llegada del tren a San Francisco. Y el otro museo del Departamento San Justo que va a participar es el Museo Virtual del Deporte de la localidad de Freire. Que es una novedad también. Sí, hace un tiempo que está funcionando, sí, el museo virtual, un museo virtual, o sea que es un museo electrónico. Bien, y nosotros ahí, el público en general, entonces entre las 19 y las 23, va a poder visitar el archivo, y ustedes van a tener allí una presentación. Sí, va a haber visitas guiadas, ¿no es cierto?, en determinados momentos. La entrada es libre y gratuita para todo público. Tiene la oportunidad también de obtener la revista de los 132 años de San Francisco, que se editó el año pasado, con apoyo de varias empresas de la ciudad que acompañaron. Así que, bueno, la invitación, como siempre, está abierta a las familias, particularmente en estos casos, ¿no es cierto?, y que en un horario especial pueden llegar hasta el archivo y museo para conocer qué hay y qué se hace. Que, de paso, los que no lo conocen aún se van a sorprender. Se van a sorprender, se los digo. Vayan, conózcanlo, porque se van a encontrar con muchas cosas que los van a remontar a otros momentos, y bueno, y además todo en un contexto informativo que les prestan ustedes, que, bueno, ahí van a ver la enorme tarea que realiza el Archivo Gráfico en cuanto a atesorar testimonios. Claro, pasado, sí, ¿no? Documentos, tanto en papel, fotografías, documentación y los objetos. Sí, señor. Muy bien. Esto es el viernes. El sábado, jornadas regionales de historia. Ahí hay una organización conjunta, María del Carmen, ¿verdad? Así es, sí. El Centro de Estudios Históricos conjuntamente con el Archivo Gráfico y Museo. Este año se hacen las 8ª jornadas regionales. O sea, hace del 2011, que fue el primer año de estas jornadas, cuando la ciudad de San Francisco cumplía 125 años. Ininterrumpidamente este es el 8º año. El 8º año. Y también es bueno señalar que desde ese primer año hasta el anteaño pasado también participó el Ateneo Familia Casales. Claro. Que también en ese año 2011 cumplían los 125 años de radicación como familia pionera. Claro, familia pionera de la ciudad, claro que sí. Bien, ¿y en qué consisten estas jornadas? La apertura es a partir de las 9 menos cuartos. A las 8:45 se va a presentar, Arturo Bienedel va a presentar el libro de las 7ª jornadas, que contiene los trabajos que se presentaron el año pasado. Claro, porque a estas jornadas una de las principales actividades
es la presentación de trabajos de investigación. Trabajos de investigación, claro, de las distintas personas. Hay aficionados a la historia, hay personas con diferente formación académica, que todos tienen un común denominador, la pasión y el gusto por la historia. Y por la historia local. La historia local y regional, regional. que eso es bueno señalar. No solamente tenemos investigadores, o hemos tenido investigadores de San Francisco, sino que también de la región. De Porteña, de Sastre, de Zenón Pereira, de varias localidades y de San Francisco fundamentalmente. Y la temática es siempre... La temática es amplia. ¿Amplia? Es amplia. ¿Qué tipo de trabajos se han presentado que te acuerdes, que te hayan llamado la atención? La temática es San Francisco y la región entre los siglos, en los distintos aspectos, social, cultural, etcétera, entre los siglos XIX y XXI. Y trabajos variadísimos. Yo puedo mencionar, bueno, los de este año, pero de otros años, por ejemplo, el año pasado, que es uno de los que está en este libro, es la masonería en Zenón Pereira, sobre una monja pionera y piemontesa de Sastre. Y fíjate vos la importancia, perdón, hombre, sí. ya seguimos con la enumeración, pero fíjate vos la importancia del trabajo que hacen ustedes de promover el conocimiento de la historia local y regional. Mencionabas la masonería en Zenón Pereira y días pasados charlaba con algunas chicas del profesorado en San Martín que están haciendo un trabajo sobre la masonería en la ciudad. Y que de paso, bueno, yo le indiqué que se contactaran con vos, que nosotros habíamos hecho un programa donde vos habías desarrollado en parte el tema, pero fíjate vos cómo a partir de distintos trabajos se les va despertando el interés. Y ellos tenían conocimiento de este trabajo de Zenón Pereira. Porque bueno, y en relación con eso, en el concurso de la rural que se hizo hace poquito, en octubre, el 4 y 5 de octubre, por primera vez se tomaron investigaciones de los libros de las jornadas, entre otro material bibliográfico, y llegó mucho, llamó mucho la atención, por ejemplo, de la masonería. Claro. Gustó a docentes, alumnos, se tomaron trabajos de Roberto Ferrero, del historiador, que prácticamente todos los años envía sus investigaciones, como este año. Este año el trabajo que él envió es sobre los bandidos, sobre el bandidismo social en la Pampa Gringa cordobesa. Otro de los trabajos es el de bandidismo. El bandidismo. En los siglos allá del siglo XIX, XX. Claro, él hace toda una semblanza de los bandidos del departamento San Justo, pero también toma otros departamentos. Además de la conceptualización del bandido y del bandolero, cómo fue variando en el tiempo. Claro. Porque vos me decís bandidos, yo pienso en el tema de León Gieco, bandidos rurales. Claro, claro. Es que eran eso. Eran eso. Que repudiado a lo mejor por sus contemporáneos, pero idealizado en esa canción. Claro, porque estaban los bandidos, que yo creo que es en el siglo XVII o XVIII esa diferenciación que hacen. Los bandidos eran los que tenían la actitud distributiva y los bandoleros eran los que robaban para los más pobres. Sí. Y los bandoleros eran los que robaban para ellos, porque eran malhechores, digamos, malhechores. Otro de los trabajos, y que también está relacionado con también presentó el año pasado esta docente de Sastre, Marta Giay, el año pasado presentó sobre una monja, y en esta oportunidad sobre la educación en la Pampa Gringa santafesina. Si bien acá dice la Pampa Gringa, pero ella toma el departamento San Martín, que es el departamento de su localidad. Y además hace un pantallazo, una reseña sobre su bisabuela maestra en Castelar. Que de paso debe ser bien interesante porque, digamos, el proceso del oeste de Santa Fe es unos años anteriores. Claro, sí. Nos antecedió. Digamos. Claro, nuestra localidad está muy relacionada con ese venir de los... Claro, de hecho la ley de Colonia de Córdoba es una copia de la de... Sí, es posterior a la santafesina. Una copia y posterior obviamente a la santafesina. Y otro trabajo también interesante, las tradiciones en cuanto a la comida, pero sobre todo la merienda, que es un trabajo que lo llevó a cabo Norma Borelo. Desde el área de nutrición hace un cálculo de los valores calóricos de las comidas de los piamonteses, pero sobre todo de la marenda, como se dice en piemontés. Claro, de la merienda. De la merienda. También el trabajo del profesor Montiel,
él toma, que es el trabajo, digamos, más reciente en el tiempo, él tomó el diario Tribuna, que es de los años 70, Sí, 72, señor. y tomando como eje la visita del general Lanusse. Claro, esa visita Bien. donde fue, bueno, Claro, donde se habló de muchos proyectos. la autopista, bien, todo. el parque el industrial parque también. industrial, el Banco de Desarrollo. Bueno, toma como eje esa visita, pero después se refiere a la cuestión cotidiana, deportiva, cultural. De esa época, tomando De como esa eje la época, documentación. claro. ¿Y esa documentación que está en el archivo gráfico? En el archivo gráfico. Claro. En la colección del diario... Del diario de Tribuna. Tribuna, Claro. que está digitalizado incluso. Bueno, y a raíz de que hablan de la visita de Lanusse a San Francisco, hoy precisamente se cumple ya 47 años de que Lanusse vino a San Francisco. Hoy es la fecha. Hoy es la fecha. Hoy es una efeméride. Hoy era el efeméride, que anunció el acueducto. No, veo los sabido Y esta la mañana, autopista- aparecieron en la radio, la efeméride. Bueno, lo voy a decir mañana. Y la autopista era, no autovía, autopista, Santa Fe, Córdoba, pasando por San Francisco, así como lo mencionó. 47 años y bueno, todavía se está construyendo. Todavía no lo terminamos. Todavía no Y terminamos. parte de autovía y medio así como a los, Sí. medio como a los manotazos. Ojalá que se termine. Arturo, Sí. el martes, ¿qué vamos a Bueno, y el qué martes vamos a hacer en Córdoba? también es un trabajo que se hace desde el archivo gráfico, pero con participación de María del Carmen y Beatriz Casali, que escribieron los textos. Se presentan 16 paneles con 16 temas diferentes que tienen que ver con lo que es la colonización en el departamento de San Justo y el desarrollo que tuvieron algunas colonias dentro del departamento. Este es un tema muy interesante que fue propuesto por la Secretaría de la Legislatura de Córdoba Sí. para presentarlo en el hall de la legislatura. Así que el día martes a las 17 se hace la inauguración de esto, si bien ya la muestra va a estar abierta desde el lunes. Va a ser de lunes a viernes, durante 5 días. Eso está abierto, es un sitio donde transita mucha gente, así que un poco poner visible una parte de la historia del departamento de San Justo en la capital de la provincia. Visibilizar la historia y visibilizar nuestras instituciones también, ¿no? También, por supuesto, las instituciones también, porque son las que están representadas, ¿no es cierto?, con ese trabajo. Y en los paneles hay partes de la historia del departamento. del departamento de San Justo. Por María. temas. Por temas. Está Comida, la parte de fiestas. las fiestas, digamos, el trabajo, el comercio, los ramos generales, La las educación. industrias, la educación. Entonces, son distintos temas, un texto muy corto para, digamos, ubicarte un poco en lo que era la situación, y fotografías que no son solamente de San Francisco, sino de otras ¿Y localidades. eso solo también. ese día o permanecerá ahí? Una semana. Ah, permanece una semana. Una ¿Se semana, habilita por el eso- martes? No, el lunes se habilita. Va bien. Y la inauguración la hacen el martes. Bien, Y vamos va a a ser estar hasta atentos el día para cubrir viernes. periodísticamente todo eso. Sí, Arturo, ¿eh? o sea que ya se difundió incluso también en Córdoba, con gente que tiene con estudios de historia, en fin, para que se acerquen a verlo. Y bueno, es muy interesante porque después esa muestra se va a exponer también en el archivo el año que viene acá en San Francisco. María del Carmen, ¿presentaste algún trabajo este año? O... No, el año pasado, o El sea, año pasado. está en este ¿Y libro. en ese texto qué hay tuyo? Con Beatriz Casalis, sobre las asociaciones de inmigrantes en los primeros tiempos de la colonia, de 1893 a 1945. De la sociedad italiana. Claro, de las que fundamentalmente sobrevivieron. trabajamos la sociedad italiana y la española, y algo de las otras, porque todo de acuerdo a la documentación o a las fuentes que pudieron que recoger. pudimos recoger. Muy Sí. bien. No me quiero olvidar, si Sí. hay tiempo, resaltar la participación de los alumnos en las jornadas, que de los alumnos de las escuelas secundarias. ¿Y qué participación tienen? Y con ellos también pueden participar y asesorados por sus profesores, en este caso, en esta oportunidad hay 4 trabajos, 2 de la Escuela Normal y 2 del San Francisco de Asís, asesorados por Paula García Verita. Ellos presentan un PowerPoint y un tema relacionado, 2 de geografía y 2 de historia. Por ejemplo, el de historia de la escuela, uno de los de historia de la Escuela Normal es sobre las mujeres en el tiempo en San Francisco, tomando desde la mujer sumisa que trabajaba al lado del hombre en el campo, allá lejos en el tiempo, pasando por la mujer que fue adquiriendo derechos políticos, la mujer que estudió. Ese es uno de los de historia. Y los de geografía, hay uno también muy interesante sobre los termotanques solares, que es del ISFA. ¿Y eso lo publican en los mismos libros? No, o sea, los chicos en un CD. En un CD. Después se le hace un CD
se confecciona un CD con todos los trabajos y se le entrega a la institución, y estos a la trabajos escuela. El sábado, desde la hora que vos nos dijiste, de las 9 menos cuarto. 9 menos cuarto, son presentados por sus autores. Sí, sí. O sea, hay una primera etapa de ponencia, café, 15 minutos, después vienen los trabajos de los alumnos y después siguen el resto de los trabajos de los adultos, que bueno, por el tiempo no puedo a lo mejor mencionar o comentar de qué se tratan. Exacto. Los demás. Muy bien. Pero yo creo que es importante resaltar el tema de los alumnos, ¿no? Que empiezan con sus primeras armas en la cuestión de la investigación histórica. Felicitaciones. Hay que tener en cuenta, que también esto es una actividad abierta a todo público. O sea, claro, toda persona interesada que quiera llegarse para escuchar las de qué se trata. Claro. Y lo interesante es que... ¿El libro se puede adquirir? Sí, después se puede adquirir ahí en Ustedes el museo. tienen a la venta, las 7 ediciones. Incluso de las otras ediciones también, las anteriores también. O sea, que se puede armar la pequeña colección, una colección de historia local. Ustedes han generado, felicitaciones realmente, porque han generado un tesoro ahí en términos de publicaciones, porque ya llevan 7 libros, más de 30, 35 trabajos de investigación histórica de nuestra región, 30, que, bueno, contribuyen a conocernos de una manera impresionante. Cualquiera que quiera saber de la historia de San Francisco y de la región, ahí tiene... Claro, y es una oportunidad para las personas que investigan, porque si no fuese por la publicación de estos libros, probablemente muchos de ellos nunca publicarían nada. Es que ese es el cierre del trabajo. Claro. Además es un motor para claro. hacer la investigación, porque uno investiga, pero porque le gusta saber a uno, claro. pero le gusta que el resto sepan lo que uno aprende. Pero además después sirven como base para estudios posteriores. En las escuelas, me imagino. ¿No es cierto que es material que se puede utilizar tranquilamente, claro. Ahora que se promueve el conocimiento de la historia local y regional. Muy bien, felicitaciones. Qué lindo, María, que hayas podido desarrollar esta pasión por la historia local y regional en estos años. Sí, la verdad que es algo que me gusta mucho y bueno, enorme. Trabajamos muy cómodamente con el archivo gráfico. Sí, señor. Y toda su gente. Muy bien. Gracias, Gracias. Hasta cualquier momento, porque bueno, ustedes son de la casa ya. Nosotros hasta aquí llegamos, amigos. Agradecerles por habernos acompañado y convocarlos a reencontrarnos el próximo miércoles a las 21 horas en vivo por la pantalla de Canal 4, por supuesto.